Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son las implicaciones que se derivan de la declaratoria de inconstitucionalidad del piso de protección social? Bueno, recordemos primero que el piso de protección social, el piso mínimo de protección social, ¿sí?, que surgió a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, ¿sí? En su artículo 193 se habló por primera vez de piso mínimo de protección en Colombia, ¿sí? Y se estableció como este mecanismo de protección para que las personas que tuviesen ingresos inferiores al salario mínimo, sean trabajadores o sean independientes, pues tuviesen como un mínimo de protección social en ese tiempo en el que devengan menos de un salario mínimo. Todo esto no nació, digamos, por el querer del Estado, pues que se las ingenió. No, realmente todo esto surge pues en cumplimiento de una recomendación que había dado la OIT, en donde le dijo a los estados pertenecientes a la Organización Internacional del Trabajo que debían de implementar este piso mínimo de protección. Entonces Colombia, pues en su interpretación, porque no podemos decir que lo hizo como lo dice la recomendación, en su interpretación decidió implementar el piso mínimo de protección, diciendo que iban a estar en este piso todas las personas que tengan ingresos inferiores a un salario mínimo, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata este piso mínimo? Se trata de que las personas que devenguen menos de un salario mínimo tengan régimen salud subsidiado o que sean beneficiarios de su compañero o compañera permanente o de su esposo o su esposa en el régimen contributivo. Estas personas pues no pueden cotizar a seguridad social, digamos, ellos como independientes, entonces van a quedar como subsidiados en salud y adicionalmente van a ser sus contratantes o sus empleadores van a hacer un aporte a lo que se llaman los beneficios económicos periódicos, los BEPS, que es como una especie de ahorro para la vejez que se realiza a esas personas que tienen pocos ingresos. No estamos hablando de un sistema de pensión, no estamos hablando de una pensión como tal, estamos hablando de un ahorro que hace la persona para su vejez. Esos son los BEPS. Entonces el piso mínimo pues permite que la persona o esté en el régimen subsidiado, pues que tenga una protección de salud, que se realicen estos aportes a los BEPS y adicionalmente que de ese porcentaje debe pagar el empleador o el contratante, pues se cubra una especie de seguro inclusivo, ¿sí?, contra riesgos y contra enfermedades, que en caso de que el trabajador le llegue a pasar algo, pues él tenga de alguna forma un seguro o ese independiente, ¿sí? Sino que pues esos son seguros muy pequeños, seguros pues no es mucho el dinero que tienen, pero pues finalmente lo que se buscó fue proteger como un mínimo a esos trabajadores. Ese es el piso mínimo, ¿sí? Entonces, estas personas que tienen ingresos, trabajadores o independientes que tenían ingresos inferiores a un salario mínimo, pues su contratante o su empleador deben de poner adicionalmente el 15% para los BEPS y para ese seguro inclusivo que les acabé de decir, para el piso mínimo de protección social. ¿Sí? Es un dinero adicional que debe pagar el contratante o el empleador, ¿sí? Sin embargo, el pasado 19 de agosto, la Corte Constitucional, en una demanda de inconstitucionalidad, ¿sí?, en el análisis de esa demanda de inconstitucionalidad, declaró que el piso mínimo de protección social, ¿sí?, que estaba establecido en la Ley 1955 del 2019, artículo 193, era inexequible. ¿Qué significa inexequible? Pues que está en contravía de los principios, de las reglas, de los artículos de la Constitución Política de Colombia. Y recuerden que es la norma de normas y ninguna ley pues puede ir en contravía de eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón la Corte consideró que el piso mínimo que estaba establecido en ese artículo, en el 193, de la Ley 1955 del 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,
¿Por qué razón la Corte decidió establecer que era inexequible? Y son dos razones. La primera es que el Plan Nacional de Desarrollo es como una ruta, es una guía de ruta que el gobierno nacional pues establece que va a seguir, digamos que en esos años de su gobierno, ¿sí? Si bien dentro de los objetivos que se había planteado el gobierno nacional cuando se estableció el Plan Nacional de Desarrollo, si bien se hablaba de la equidad y de una serie de situaciones, la Corte le dijo al gobierno que lo que está relacionado con el piso mínimo de protección social no debe de estar en una ley de Plan Nacional de Desarrollo, porque no debe de ser parte de eso, ¿sí? Esas normas, como están relacionadas con la seguridad social, ¿sí? Deben, y esa es la segunda razón, deben de tramitarse por una ley independiente, una ley aparte, no la podemos incluir dentro de una ley que habla de muchas cosas, ¿sí? Eso se llama el principio de unidad de materia. Nosotros no podemos, por ejemplo, regular un tema de salud y meter allí temas laborales en esa misma ley. No, tiene que haber una coherencia en las leyes cuando se tramitan en el Congreso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos que hay una ley que habla de un tema y por allá metieron un artículo que no tiene nada que ver con el tema principal de la ley, eso es ir en contravía de la unidad de materia. Entonces, eso lo consideró la Corte. Dijo, usted está atentaron contra ese principio, pues porque este tema del piso mínimo de protección social no es un tema que va dentro de un plan nacional de desarrollo. Entonces, lo que dijo es, si ustedes quieren que este piso mínimo de protección esté reglamentado en Colombia, lo que deben de hacer es iniciar el trámite ordinario de una ley, ¿sí? Por proyecto de ley o bueno, o por iniciativa del gobierno, con cual sea la forma que se vaya a utilizar, ¿sí? Se tiene que iniciar y tramitar pues todo el proceso para que eso sea una ley de la República, ¿sí? Así como se ha hecho, últimamente han salido bastantes reformas, bastantes leyes, el trabajo remoto, la licencia de paternidad que se aumentó, la protección o la extensión de la licencia de maternidad, sí, una serie de situaciones que todas han sido tramitadas por la ley, pues porque son temas muy puntuales y específicos. Entonces la Corte le dice al gobierno, eso que usted quiere del piso mínimo, tramítelo como una ley independiente, no me lo meta con todo ese montón de cosas del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Entonces, la Corte, listo, le dice eso, dice que debe tramitarse por una ley y entonces no declara inexequible el piso mínimo de protección, es decir, no debe de aplicarse más, pero la inexequibilidad, el efecto de la inexequibilidad solamente va a regir a partir de junio del 2023. Sí, o sea, en 2 años es cuando ya este piso mínimo que se reglamentó el año pasado en el decreto 1174 va a desaparecer en 2 años. ¿Por qué en 2 años? Porque la Corte Constitucional quiere darle un tiempo, ¿sí? Al gobierno nacional o a cualquier iniciativa popular o en fin, para que se inicie el trámite ante el Congreso y pues en vía de Congreso se emita la respectiva ley, ¿sí? O sea, no está diciendo que el piso mínimo no hizo como un análisis de fondo y decir que está mal contemplado, no. Lo que está diciendo es que el trámite se hizo mal, entonces hagan el trámite bien y entonces les está dando un tiempo para que ese trámite esté bien. Entonces, por ahora, ¿sí? Si pensamos en la incidencia de esta declaración de inexequibilidad, por ahora, 30 de agosto del 2021, digamos que la norma sigue allí. No le aplicamos la inexequibilidad aún, porque la inexequibilidad entra a regir a partir de junio del 2023, es decir, que todavía podemos seguir pagándole a los trabajadores o afiliando a los trabajadores o los independientes afiliándose al piso mínimo de protección social. Se puede continuar con las reglas que nos trajo el decreto 1174. Ya cuando lleguemos a junio del 2023, cuando lleguemos allá, entonces allá es cuando entonces ya va a quedar sin piso, el piso mínimo va a quedar sin piso legal, pues porque lo que se declaró inexequible fue el artículo 193
de la ley 1955 y pues el decreto 1174, que fue la reglamentación del piso, el piso de ese decreto es justamente ese artículo de la ley. Entonces, en junio del 2023, cuando ya entre a regir la inexequibilidad, pues entonces ya no se va a poder aplicar nada de lo relacionado con este piso mínimo de protección social. Debemos esperar a ver qué pasa, si se inicia el trámite, pues, legal respectivo para que ya quede conforme a lo dice la Constitución y lo establecen las leyes, pues esta ley del piso mínimo de protección social.